para el asambleísta Vicente Tayano. No se escucha, presidente. ¿Me escuchan ahí? Sí, bueno. Gracias, señor presidente, señores asambleístas. Buenos días. Este es un tema sensible y bastante importante. ¿Y por qué? Y vamos brevemente al punto de partida o al antecedente. Lamentablemente para el país, la crisis en materia de seguridad nos sigue golpeando con mucha fuerza. Y no solo nos indignan los robos, los asesinatos, los sicariatos y las extorsiones, que dicho sea de paso, de acuerdo a números formales, están al alza, sino que lo que nos alarma y nos tiene que preocupar como sociedad y como país es que en la comisión de estos delitos a los que me acabé de referir hay participación de menores de edad, de jóvenes que de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico son tratados como adolescentes infractores. Y para muestra simplemente dos hechos que alarmaron al país. Lamentablemente, el día lunes pasado, 15 de abril, el señor Milton Rivera González, un guayaquileño, hombre trabajador de 56 años de edad, padre de familia de 3 hijos, fue asesinado mientras trabajaba para llevar el pan a la mesa de su casa y fue asesinado por un joven de 14 años de edad. Entiéndase bien, por un joven de 14 años de edad. Y tenemos también que recordar el asalto a las instalaciones de TC Televisión el pasado 9 de enero. Acto, hecho y asalto que fue transmitido en señal abierta en Televisión Nacional. Pero resulta que 2 de esos detenidos y luego procesados por terrorismo, señor presidente y compañeros legisladores, son menores de edad. 2 hermanos de 15 y 17 años. Y de acuerdo a cifras oficiales de la Policía Nacional, en los primeros 30 días, escúchese bien, en los primeros 30 días del estado de excepción, obviamente como consecuencia de la declaratoria de conflicto armado interno, se detuvo a 240 menores de edad. Y de todos los procesados durante este tiempo de conflicto armado y de estado de excepción, el 57% de ellos son menores. Es decir, son cifras verdaderamente preocupantes y cifras verdaderamente alarmantes. Y sin duda alguna, compañeros legisladores, no podemos llevar adelante esta discusión sin poner sobre la mesa que hay temas de fondo, hay temas sustanciales que no han sido tratados a lo largo del tiempo. La falta de oportunidades, la falta de acceso a educación, la falta de una política pública permanente para atender precisamente a los jóvenes en estado de riesgo e inclusive la falta de acceso a conectividad y tecnología. Sí, son temas agravantes, pero también hay una realidad, señor presidente, que las bandas delincuenciales y del crimen organizado están reclutando a nuestros jóvenes. Los están reclutando porque lamentablemente para ellos no solo que son considerados como una mano de obra barata, sino que están absolutamente conscientes que poca o ninguna repercusión legal hay. ¿Por qué? Porque nuestro ordenamiento jurídico claramente protege el derecho del niño, del menor y del adolescente. Y hay un tratamiento distinto para el joven que decide cometer una infracción, quitarle la vida a alguien o tal vez violar a una dama. Pero hay una realidad. Esos jóvenes hoy son carne de cañón ante el actuar de la delincuencia. Y como Parlamento tenemos la responsabilidad de hacer algo. Y si bien es cierto,
En la comisión respectiva se encuentra en trámite ya para segundo debate un proyecto de reformas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Esta temática a la que me acabo de referir ha sido tratada a la inversa. La comisión ha aprobado ya un texto que aún no tiene informe final, en el que inclusive se revisan conceptos que hoy contempla el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. El Código establece que para poder determinar responsabilidad a un menor de edad, la edad va entre 12 a 17 años. La comisión está proponiendo llevarlo de 14 a 17 años. Y por otro lado, cuando un adolescente infractor comete un delito, para que pueda ser privado de su libertad, porque la privación de libertad sí es una medida excepcional en el procesamiento de un menor de edad, tienen que concurrir dos circunstancias. Primero, que haya cometido un delito que sea sancionado en la legislación ordinaria, en el Código Orgánico Integral Penal, con una pena superior a 10 años. Esta vez, en este informe, la comisión respectiva, compañeros legisladores y señor presidente, está proponiendo que la edad suba de 10 a 13 años. Un tema que tenemos que analizarlo con objetividad y con responsabilidad. Así como también hay una realidad. Si el menor sentenciado cumple la mayoría de edad, estando recluido en un centro de privación para adolescentes infractores, el resto del tiempo, es decir, si faltan 2, 3 o 4 o 5 años, no es trasladado, a pesar de haber cumplido la mayoría de edad, al centro de privación de libertad de mayores, sino que el artículo pertinente, el 322 y el 388 del respectivo código, disponen que tendrán que terminar el cumplimiento de esa pena en el centro de adolescentes infractores. Y es allí cuando yo me refiero al ejemplo de que por el crimen organizado son concebidos los adolescentes infractores como una especie, y lo digo con mucho respeto, pero con dolor de mano de obra y como carne de cañón. Y aquí hay conceptos claros que no estamos proponiendo, y bajo ningún concepto, compañeros, pueden ser trastocados y tenemos que ser claros. Primero, no solo porque la Constitución así lo manda, no solo porque lo recoge el Código de la Niñez y Adolescencia, sino también porque hay sentencia del año 2019 de la Corte Constitucional, porque hay opiniones consultivas de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se va a seguir y se tiene que seguir manteniendo el principio de justicia especializada en materia de menores, de que las medidas de internamiento son solo para los casos graves, pero definitivamente el tema en discusión está dado para que cuando son sentenciados y cumplen la mayoría de edad, reitero, cumplan la pena en el centro de privación de libertad para mayores de edad. Es un tema absolutamente claro, totalmente concordante con lo que establece la Constitución, con lo que establecen también decisiones de organismos internacionales, pero compañeros legisladores, se trata de tomar una posición como país, de no permitir que el crimen organizado siga utilizando, siga captando a jóvenes. Sí, presidente, esta asamblea también tiene una tarea pendiente de revisar y endurecer las sanciones para todos aquellos que, orquestando bandas del crimen organizado, de la delincuencia común, empleen a jóvenes y a niños y adolescentes. Tenemos también que sancionarlos drásticamente. Pero eso es materia de otra reforma. Eso es materia de una reforma al Código Orgánico Integral Penal, que dicho sea de paso, presidente, esta asamblea tiene la oportunidad, digo yo, de empatar el partido, porque en los próximos días nos llegará el texto propuesto por el Ejecutivo como consecuencia de la decisión de la consulta popular que va a disponer reformar el Código Orgánico Integral Penal. Y es una muy buena oportunidad para hacer precisiones que valgan como aportes, como al que me acabo de referir, para que los operadores de justicia tengan elementos y sancionen con dureza, con contundencia a quienes están utilizando y empleando a menores de edad en la cadena de comisión de delitos. Lo decía, nosotros tenemos que respetuosamente, sí, hay que decirlo respetuosamente, hacerle un requerimiento como pleno a la comisión respectiva, que reitero, se encuentra en trámite de una reforma integral al código, pero que necesita que ese libro cuarto contenga estos conceptos. Es una señal de país.
Esto tiene que sumarse a la política pública que como país vamos a tener para enfrentar el crimen y, reitero, para evitar que nuestros jóvenes sigan siendo mal utilizados por el crimen organizado. Es por ello que se encuentra en conocimiento del Pleno este punto, que he desarrollado un proyecto de resolución que motiva las circunstancias, los hechos y los particulares a los cuales me he referido, señor presidente. Y finalmente, creo que esta reforma, bien entendida, bien tratada y bien discutida, va a luchar en contra de la vulnerabilidad que tienen nuestros jóvenes. Es un tema estructural. Los están reclutando y creo que es momento y podemos hacer algo. Gracias, señor presidente. Gracias a usted.